En 1997, un ordenador superó a la mente humana más brillante del planeta jugando al ajedrez. Sí, calculando una barbaridad de posiciones por segundo. 200 millones de posiciones o algo así, ¿no? Fue un hito histórico. Las portadas de los periódicos hablaban del inminente triunfo de las máquinas. En plan, ya está, nos han conquistado. Totalmente. Parecía que la inteligencia artificial general estaba a la vuelta de la esquina. Claro. Sin embargo, fíjate en la ironía, porque si a esa misma supercomputadora, o sea, con toda su potencia matemática bestial, le hubieran pedido que entrara a una cocina, esquivara al perro y cogiera una taza de café sin derramarla, Se habría bloqueado por completo. habría fracasado estrepitosamente, sí. Y esta es la gran humillación de la tecnología moderna, de verdad. Los titulares nos bombardean constantemente con máquinas que aprueban exámenes de abogacía o resuelven ecuaciones cuánticas. Pero el verdadero milagro tecnológico no es ese. Exacto. El muro contra el que se estrellan una y otra vez es algo tan mundano como reconocer una silla en un salón. Y por eso damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es desentrañar este misterio, que es uno de los más contraintuitivos que existen en la intersección entre la tecnología y la biología. Es un tema apasionante, la verdad. Lo es. Las fuentes que manejamos para este viaje provienen de la investigación histórica sobre la inteligencia artificial y la biología evolutiva. Y todo pivota sobre un concepto fundamental conocido como la paradoja de Moravec. Vale, vamos a desgranar esto. Para cualquier persona interesada en comprender hacia dónde se dirige realmente el futuro tecnológico, este análisis va a servir como el atajo mental perfecto. Sí, para entender por qué ciertas herramientas que parecen venidas de otro siglo fallan en tareas aparentemente absurdas. Exacto. El objetivo es estar genuinamente bien informados sobre la realidad de la IA, pero sin ahogarnos en jerga técnica insoportable. Y para empezar a entender a las máquinas, primero tenemos que mirar hacia adentro. A nuestro propio cerebro, ¿verdad? Eso es. Antes de juzgar por qué un robot de millones de euros es incapaz de caminar bien por un terreno irregular, debemos entender cómo nuestra propia mente nos engaña. O sea, nos miente constantemente sobre lo que consideramos que es difícil o fácil. Ostras, pero a ver, si nuestra mente nos miente tan descaradamente sobre lo que es difícil, tiene que haber un motivo de diseño detrás. No creo que sea un error aleatorio. Desde luego que no. Y aquí es donde entra la figura de Hans Moravec. Él fue quien articuló esta paradoja en 1988. Que observó un patrón rarísimo en los laboratorios de robótica. Un patrón que rompía todos los esquemas, sí. Él dijo que es comparativamente sencillísimo hacer que los ordenadores rindan a un nivel adulto en test de inteligencia o jugando a las damas. Pero es dificilísimo o una pesadilla técnica directamente darles las habilidades de percepción de un niño de un año. Exactamente. Y es un patrón que fue respaldado por otros gigantes del campo. Marvin Minsky, por ejemplo, que es uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, ya en 1986 enfatizaba algo crucial para entender ese engaño. ¿Lo de someter a ingeniería inversa? No. ¿Sí? Explicaba que las habilidades humanas más difíciles de replicar paso a paso en una máquina son precisamente aquellas que operan por debajo de nuestro nivel de conciencia. Minsky dejó una cita brillante. Dijo que en general somos menos conscientes de lo que nuestra mente hace mejor. Es decir, somos muchísimo más conscientes de los procesos simples que fallan que de los procesos inmensamente complejos que funcionan a la perfección. Lo fascinante de esto es cómo cambia nuestra perspectiva. Totalmente. A ver, me viene a la cabeza la imagen de que nuestra conciencia es como el director general de una multinacional inmensa. Me gusta esa analogía. El director está ahí, en su despacho, acristalado, sudando la gota gorda al firmar un contrato súper complejo, que sería el equivalente a hacer álgebra o jugar al ajedrez. Y claro, el director cree sinceramente que ese es el trabajo realmente duro de la empresa. Claro, porque es lo que a él le cuesta esfuerzo. Eso es. Pero ignora por completo la logística masiva, perfecta y silenciosa que está ocurriendo en los almacenes, con miles de camiones coordinándose. Ese almacén logístico es nuestro cerebro reconociendo caras, coordinando músculos para caminar. Fíjate si es buena la metáfora del director y el almacén, que ese almacén logístico consume aproximadamente el 20% de toda la energía de nuestro cuerpo diariamente. Madre mía, solo para la vista y el movimiento. Solo para procesar la vista, el equilibrio y el movimiento. Sí, pero como ocurre en la sombra, en la oscuridad del almacén, el director ni se entera.
Y hay un motivo evolutivo para esto, que es pura eficiencia. Claro, para no volvernos locos con tanta información. Exacto. Si fuéramos conscientes de cada fotón que golpea nuestra retina o de cada microajuste muscular en los tobillos al dar un paso, nos quedaríamos paralizados. El cerebro filtra el ruido. Steven Pinker lo resumió de forma magistral en 1994 en su libro El instinto del lenguaje. Dijo que la gran lección de 35 años de investigación en IA es que los problemas difíciles son fáciles y los problemas fáciles son difíciles. Una frase redonda. Sí, pero escuchando esto me asalta una duda. A ver, ¿es posible que nuestra soberbia humana nos haya cegado ante nuestro propio poder computacional innato? Porque parece que valoramos socialmente lo que nos cuesta trabajo consciente. Totalmente. Lo valoramos simplemente por el hecho de que nos cuesta trabajo. Nuestra conciencia resulta ser un pésimo juez de la complejidad computacional real. O sea, experimentamos hacer un sudoku o una derivada como un gran esfuerzo mental. Pero eso es solo una fricción superficial. Asociamos la inteligencia al esfuerzo consciente porque el cálculo matemático nos frustra, nos duele. Y mientras la maquinaria pesada, el procesar millones de variables por segundo para atrapar una pelota al vuelo, eso es completamente silencioso. Exacto. Y para entender el verdadero porqué de esta fricción, tenemos que retroceder mucho en el tiempo. Y no me refiero a la invención del microchip. Hablamos de la evolución, ¿no? Millones de años de selección natural cociéndose a fuego lento. Ahí está. Y aquí llegamos a la explicación biológica que propuso Moravec, que es verdaderamente alucinante. Él explica que todas las habilidades humanas utilizan una maquinaria diseñada por la selección natural. Que básicamente preserva y optimiza las mejoras a lo largo de un tiempo que ni podemos imaginar. Hablamos del conocimiento sensorio-motor, cosas como reconocer un rostro enfadado en una multitud, moverse por una habitación o incluso las habilidades sociales. Todo eso tiene 1.000 millones de años de experiencia codificados en el cerebro. 1.000 millones de años. ¡Qué locura! Es un proceso de ensayo y error implacable, a escala planetaria donde los errores se pagaban con la extinción directa. Como decía Moravec, somos olímpicos prodigiosos en estas áreas de percepción y motricidad. Tan optimizado que hacemos que lo absurdamente difícil parezca un juego de niños. Mientras que el pensamiento abstracto, la lógica, las matemáticas, jugar a las damas... Ese es un truco nuevo. Acaba de aparecer, evolutivamente hablando. Tiene menos de 100.000 años. Moravec lo llama la capa más fina del pensamiento humano. Y por eso nos resulta tan agotador. Nuestros cuerpos no evolucionaron principalmente para hacer cálculos matemáticos. Esos son refinamientos culturales recientísimos. O sea, para hacer álgebra, el cerebro tiene que secuestrar áreas que originalmente evolucionaron para otra cosa, como la navegación espacial. Es un parche, sí. Y Moravec propuso una regla fundamental aquí. La dificultad de hacer ingeniería inversa de una habilidad en una máquina es proporcional al tiempo que esa habilidad ha estado evolucionando en los animales. A ver, intentando visualizar esta regla de Moravec, es como si el pensamiento abstracto fuera una aplicación muy básica, pero recién instalada en nuestro ordenador. Una versión beta, digamos. Una versión beta que requiere muchísima memoria RAM. Eso es, ralentiza el sistema, a menudo se bloquea, te obliga a reiniciar. Por eso nos duele la cabeza después de un examen de matemáticas. Tal cual. En cambio, las habilidades sensoriomotoras son el sistema operativo base. Ha sido pulido y depurado durante 1.000 millones de años por la supervivencia y funciona de fondo impecable, sin gastar batería. Es que lo complejo de verdad es el código de ese sistema operativo base, no la pequeña aplicación defectuosa del cálculo matemático. Y esto exige un ejercicio de humildad intelectual enorme. Cambia por completo nuestra valoración del talento humano. Claro. La lógica nos exige esfuerzo precisamente por su inmadurez evolutiva, no porque posea una complejidad intrínseca insuperable. El cálculo es solo seguir reglas rígidas, y las reglas rígidas son el paraíso para un ordenador. Ya veo. Y sin embargo, este desajuste evolutivo no se quedó en un simple debate filosófico de pasillo universitario. Este enorme punto ciego literalmente hizo descarrilar a la industria tecnológica mundial durante décadas. Sí. Fue un error de cálculo histórico colosal. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque en los primeros días, en los años 50 y 60, los pioneros tenían una confianza desbordante. Casi temeraria, diría yo.
Herbert Simon, por ejemplo, predijo en 1965 que las máquinas serían capaces de realizar cualquier trabajo humano en un plazo de 20 años. 20 años. Una locura vista desde hoy. Sí, pero su optimismo venía de que ya estaban resolviendo integrales y jugando al ajedrez. Claro, como esas son las tareas que el director general considera difíciles, asumieron que ya habían escalado la montaña. Pensaron que enseñar a una máquina a ver o tener sentido común físico sería cuestión de un par de ajustes rápidos durante el verano. Menuda bofetada de realidad se llevaron con Shaky el robot, ¿verdad? Shiki es el caso clásico de finales de los 60. Intentaron programarle el movimiento usando pura lógica matemática deductiva. ¿Y qué pasó? Pues que Shiki tardaba horas, literalmente horas, en moverse unos pocos metros en una habitación vacía. Madre mía. Su cerebro matemático intentaba calcular geométricamente cada milímetro del entorno antes de mover una rueda. Al estrellarse contra el mundo físico, desencadenaron el temido invierno de la IA. Un estancamiento profundo. Sí, pérdida de financiación, escepticismo brutal. Aquellas promesas grandilocuentes se demostraron imposibles. A ver, escuchando esto, me da la sensación de que estos investigadores estaban construyendo espejos de su propio ego. ¿En qué sentido? Pues que valoraban el ajedrez y las matemáticas porque a ellos se les daba bien. Era su mundo académico y les hacía parecer brillantes. Pero su ego sociológico secuestró y retrasó el avance de la robótica. Si conectamos esto con el panorama general, estamos viendo la intersección perfecta y a veces trágica entre sociología y tecnología. Ignoraron actividades que cualquier niño de 4 años hace sin esfuerzo, como distinguir una taza. Exacta. Y Rodney Brooks, otro investigador pionero, hizo una crítica letal a esto años después. Señaló que la inteligencia artificial se definía por lo que unos científicos varones altamente educados encontraban desafiante. Tela. Subestimaron brutalmente el mundo físico. Mantuvieron la industria atascada intentando resolver la realidad con lógica pura. Es como usar un martillo para atornillar. Entonces, ¿cómo se sale de ese pozo? Porque si la lógica matemática no sirve para que un robot camine, ¿qué sirve? La salida llegó cuando Brooks propuso una revolución en los 80. La llamó Novel AI, o Nueva Inteligencia Artificial. Rompió la baraja por completo. Sí, propuso construir máquinas sin cognición centralizada. Nada de mapas matemáticos perfectos. Su enfoque era solo detección y acción. Espera, ¿construir una máquina inteligente quitándole la parte que razona? Así es. Dejó fuera el razonamiento superior. Piensa en un robot aspirador moderno. Para interactuar con un mundo caótico no calculas la geometría. Claro, vas chocando y reaccionando. Brooks construyó robots inspirados en insectos. Si un sensor choca, la rueda retrocede. Es un reflejo puro, sentido y acción directa. Básicamente dijo, vamos a construir cucarachas virtuales que sepan sobrevivir en lugar de matemáticos lentos. ¿Y funcionó? Demostró que la percepción rudimentaria es más crítica que el cálculo puro. Pero claro, como en toda buena historia científica, la biología y los sesgos no son las únicas explicaciones. Han surgido voces disidentes con los años. Sí, es fundamental abordar esto desde múltiples ángulos. Allen Nowal, uno de los fundadores, ya criticaba a Moravec en el 83. Lo tachó directamente de mito, ¿no? Dijo que era un mito creer que era fácil automatizar el razonamiento y difícil automatizar la percepción. Y décadas más tarde tenemos visiones pragmáticas como la de Arvind Narayan. Él aporta un enfoque que pone todo patas arriba. Esto plantea una pregunta importante desde luego. Narayanan argumenta que la paradoja es solo una declaración sobre en qué le resulta rentable trabajar a la comunidad tecnológica. O sea, que no tiene poder predictivo sobre lo que es técnicamente difícil. Es un reflejo de dónde se inyectó el dinero. Exacto. ¿Es realmente una barrera biológica insuperable? ¿O simplemente no invertimos en que un brazo mecánico identificara objetos en los 70s porque no había un modelo de negocio? ¿Qué jarro de agua fría más interesante? O sea, nos obliga a pensar en puro capitalismo. Me estás diciendo que si en 1970 hubiera habido 5.000 millones de dólares por hacer que un robot doblara toallas. ¿O una necesidad militar urgente? Eso. En lugar de jugar al ajedrez, la paradoja no habría existido. Es una excusa para justificar un fallo del mercado. Es un contrapunto brillante que incomoda a muchos. La realidad probablemente está en el medio. La biología marca la dificultad base, pero el capitalismo dicta cuándo se supera. Y para evaluar esto, hay que mirar el contexto actual, los años 20 del siglo XXI. Curiosamente, la predicción de Moravec se cumple gracias a esa inyección masiva de capital y desarrollo. Hablamos de la fuerza bruta, la ley de Moore.
la capacidad de los microchips multiplicándose. Los ordenadores de hoy son cientos de millones de veces más rápidos que en los 70. Esa potencia abrumadora por fin empieza a ser suficiente para las habilidades sensoriales. Coches autónomos, reconocimiento facial, ya están aprendiendo a ver. Pero, ¿cómo ayuda a tener más potencia bruta si la lógica matemática nos servía con Shaky? Ahí está el cambio de paradigma. Ya no usamos reglas lógicas o geometría, usamos redes neuronales artificiales. Ah, claro. Les muestras millones de fotos de pasos de cebra. Y el ordenador calcula la probabilidad estadística. Aprende a base de fuerza bruta estadística. Pero el precio es altísimo. Granjas de servidores consumiendo electricidad a lo bestia. Para simular de forma torpe lo que la evolución talló pacientemente en el pequeño tejido húmedo de nuestro cerebro. Usando la energía de una bombilla tenue. Es matar moscas a cañonazos, desde luego. Como intentar abrir una puerta empujándola con bulldozers en lugar de usar la llave maestra evolutiva. Pero claro, si el bulldozer es gigante, la puerta cae. Y esto nos lleva a Andrew Ng, investigador líder. En 2017 propuso una regla general, la regla del segundo. Sí, dijo que casi cualquier cosa que un humano pueda hacer con menos de un segundo de pensamiento mental, la IA probablemente pueda automatizarla pronto. Es un termómetro perfecto. Lo que hacemos en menos de un segundo suele ser automático. Reconocer una voz, una emoción. Y la fuerza bruta ya está conquistando esos dominios, aunque no hay consenso absoluto todavía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Recapitulando, hemos pasado de la frustración de pioneros cegados por las matemáticas a entender nuestra historia evolutiva. Y cómo nuestros sesgos retrasaron la tecnología. Y cómo ahora, a base de fuerza bruta y granjas masivas, intentamos replicar el instinto. Es un recordatorio de humildad constante, para reevaluar qué es realmente asombroso en la naturaleza. Exacto. El gran mensaje de hoy es este. La próxima vez que alguien maldiga su teléfono porque el asistente no entiende una orden sencilla, pero luego alucine viendo a una IA programar código... Que se detenga un momento, en nuestro almacén. Así es. Pero antes de irnos, quiero dejar una idea nueva. Si nuestro razonamiento lógico resultó ser solo una capa fina evolutiva, una beta que a las máquinas les ha costado 2 décadas dominar, Ya. y ahora ganan potencia sensorial simulando nuestro instinto, ¿qué ocurrirá cuando la tecnología empiece a desarrollar sus propios procesos ocultos e inconscientes? Madre mía, la caja negra algorítmica. Si no podemos explicar cómo caminamos, llegará el día en que las máquinas realicen tareas tan complejas que ni ellas mismas sepan explicar cómo las hacen. Tendrán su propio almacén silencioso. Es la verdadera frontera inexplorada. Ahí queda la invitación para seguir cuestionando qué es fácil o difícil. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Imaginemos por un momento una sala en el exclusivo barrio londinense de St. James. Hay murmullos discretos, trajes hechos a medida. Sí, y copas de champán de esas que, bueno, cuestan más que un alquiler medio. Exacto. Y justo en el centro, un subastador impecablemente vestido que baja un martillo de madera pulida para adjudicar, no sé, un cuadro de Leonardo da Vinci por 450 millones de dólares. Casi nada, vamos. Es que todo respira una perfección absoluta, casi coreografiada, como si el caos no pudiera existir ahí. Pero bueno, es puro teatro, desde luego. O sea, es una puesta en escena diseñada al milímetro para proyectar que todo en ese entorno es inmaculado. Claro. Que la belleza y el valor se calculan con una precisión matemática donde, como dices, el caos simplemente no tiene cabida. Ya, pero claro, si levantas la alfombra de esa sala de subastas perfecta, lo que revelan los documentos y archivos financieros que estamos analizando hoy es una realidad asombrosamente distinta. Totalmente distinta. Es otro mundo. Porque detrás de los diamantes y los óleos renacentistas hay un laberinto de comisiones brutales, litigios internacionales por arte saqueado por la Gestapo. Y prepárate, porque suena surrealista, esqueletos de dinosaurios incautados por agencias contra el blanqueo de capitales. Es que el contraste es brutal. Tú ves el glamour en la superficie, el champán.
Pero la maquinaria operativa que hay debajo, la que realmente mueve los hilos, es intrincada, Muy intrincada. a veces despiadada y muy, muy compleja. Y precisamente esa es la misión de nuestra inmersión de hoy. Contamos con una montaña de datos, desde registros históricos del siglo XVIII hasta informes financieros y recortes de prensa sobre una de las instituciones más antiguas y elitistas del mundo, que es Christie's. Eso es. Para quienes buscan aprender y comprender el mundo del arte, hay que dejar claro que esto no es solo un repaso de cuadros bonitos, para nada. ¿Qué va, qué va? Es una radiografía de cómo la humanidad asigna valor económico a la historia, a la cultura y a veces a la pura controversia. Es que fíjate en la trayectoria de esta institución. O sea, estamos hablando de una entidad fundada en 1766 en Londres por James Christie. En plena ilustración y de lujo del siglo XXI. Es una barbaridad. Sobrevivir más de 2 siglos y medio en un mercado tan volátil no es cuestión de suerte, desde luego. Ni mucho menos. Hay una estrategia de supervivencia muy agresiva detrás. Vale, vamos a desglosar esto, porque el modelo de negocio puro y duro es fascinante. Durante décadas mantuvieron una competencia histórica casi feroz con Sotheby's, Sí, estaban siempre a la gresca. peleando por cada coleccionista, hasta que en 1996 Christie's da el sorpaso y supera a Sotheby's en ventas. Un hito importantísimo en su historia, claro. Pero el verdadero cambio de paradigma, cuando cambian las reglas del juego de verdad, llega en 1998, ¿no? Efectivamente, en el 98. Porque, a ver, a pesar de vender más que su rival, los márgenes de beneficio de Christie's estaban sufriendo. Y ahí es cuando entra en escena el holding Group Artemis. El del magnate francés François Pinault. Ese mismo. Compran la totalidad de la empresa por $1.200 millones. Madre mía, 1.200 millones en los 90. Una locura. Y ese movimiento es clave porque Christie's deja de cotizar en la Bolsa de Londres, O sea que se vuelve privada. 100% privada. Y claro, al ser privada, la cosa cambia. Porque yo al revisar las cuentas veo que ya no tienen que rendir cuentas públicamente de la misma manera. Y aquí es donde los documentos financieros muestran cómo hacen dinero realmente. La verdadera máquina de hacer dinero. Es que si lo pensamos bien, operan igual que un casino de altísimo nivel. La casa siempre gana. Y lo hacen a través de las famosas primas del comprador. Ese es el núcleo del negocio. Y es algo que sorprende a mucha gente. O sea, la gente suele pensar que la casa de subastas solo se lleva un pequeño porcentaje del vendedor. Claro, como una inmobiliaria, ¿no? Exacto. Pero la realidad es que el comprador asume una carga tremenda. Tremendas poco. Porque he visto las tablas de comisiones y pueden llegar a cobrar un 26% sobre el precio de martillo. Así es, en los primeros tramos de la venta. Un 26%. A ver, si alguien adjudica una obra por varios millones, es una cantidad indecente de dinero solo en tasas. ¿Por qué alguien acepta pagar eso en lugar de buscar una venta privada? Pues porque no estás pagando solo la transacción administrativa. Estás pagando el acceso. Ajá. Estás pagando por entrar en una sala donde sabes que tienes a los principales multimillonarios del planeta compitiendo. Christie's pone la infraestructura, el marketing global, la legitimidad ¿Y el champán? y el champán, por supuesto. Esa estructura de comisiones escalonada es lo que les permitió reportar unas ventas totales récord de $8.400 millones en 2022. 8.400 millones. ¡Qué locura! Y ojo, que en 2025 reportaron 6.200 millones. Son cifras impresionantes. Y es evidente que no tienen intención de frenar, porque en marzo de 2026, para celebrar su 260 aniversario, presentaron un nuevo estrado, un rostrum, Sí, diseñado nada menos que por Johnny Ive y Love From. o sea, el ex diseñador estrella de Apple. Tratan el podio de subastas como si fuera el lanzamiento del nuevo iPhone. Y luego está la expansión constante. En septiembre de 2024 compraron la casa de coches clásicos Goodin & Company. Y en Asia hicieron un movimiento interesantísimo, trasladándose al rascacielos de Henderson en Hong Kong. Que es un edificio espectacular, por cierto. Pues mira, te explico por qué es importante el cambio de modelo. Si miramos a los años 80, Christie's subastaba principalmente arte impresionista. Ahí estaba el dinero. Los Monet, los Renoir... Exacto. Pero hoy en día, el foco se ha desplazado hacia el arte contemporáneo y, sobre todo, hacia el mercado asiático. Claro, van hacia donde está el dinero fresco. Se adaptan constantemente, no se aferran a lo que funcionaba hace 40 años. Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Ya hemos establecido cómo ganan dinero, pero vamos a analizar qué es lo que venden exactamente para alcanzar esos miles de millones. Porque las cifras de las obras en sí son de otra galaxia. Rompen cualquier esquema lógico. A ver, empezamos por el récord absoluto. El Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. 450,3 millones de dólares en 2017. Y se lo llevó un príncipe saudí. 450 millones por una sola pintura. Pero no hace falta irse al Renacimiento, ¿eh? En 2022 subastaron la colección de Paul Allen, el cofundador de Microsoft. Esa venta fue histórica. Generó más de 1.500 millones de dólares. Y hubo 6 obras, 6, por encima de los 100 millones cada una. Incluyendo aquel cuadro de Seurat. En 2024, un Magritte por 121 millones. Ya hace nada, en 2025, una obra de Marlene Dumas por 13,6 millones. Y a ver, los informes muestran que no todos son óleos antiguos. También venden cultura pop y, bueno, rarezas absolutas. Han sabido capitalizar el fetichismo histórico, sin duda. Ya te digo, hablamos de la venta de coches de Elton John, accesorios de James Bond que recaudaron casi 7 millones de libras para beneficencia, o el vestido de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes. Que eso tiene un valor icónico innegable. Claro, lo del vestido lo entiendo, pero luego ves el auge del formato digital. En 2021 venden un NFT del artista Beeple por 69,3 millones de dólares. El famoso archivo JPG. Exacto, un archivo digital. Y la pregunta que yo me hago como analista de estos datos es, ¿se está valorando el arte en sí? ¿O simplemente se está comprando la exclusividad y, bueno, el bombo publicitario, el hype? Si conectamos esto con el panorama general, la casa de subastas actúa aquí como un validador cultural absoluto. ¿En qué sentido? Pues que al aceptar criptomonedas y vender un NFT en una subasta de ese nivel, Christie's no solo vende una obra, otorga legitimidad institucional a toda una nueva clase de activos. O sea, le dicen al mundo, esto ahora es arte con mayúsculas y vale millones. Exactamente. Validan el formato ante los ojos de las élites financieras. Pues si nos parecía extraño vender un archivo por casi 70 millones, vamos a pasar a otra categoría que ha explotado recientemente y que es puro caos. El mercado jurásico. Huesos prehistóricos, billetes y dinosaurios. Es una locura lo que ha pasado con los fósiles. La fiebre de los dinosaurios empezó a despuntar a lo bestia en 2020, cuando vendieron el esqueleto del T-Rex llamado Stan por 31,8 millones de dólares. Y en 2022 vendieron un Deinonychus, a quien llamaron Héctor, por 12,4 millones. Y ojo, que para noviembre de 2025 ya tienen programada la subasta de un caenagnátido llamado Spike. Pero claro, donde hay millones, hay problemas legales. Inevitablemente. En noviembre de 2022 tuvieron que retirar un T-Rex llamado Shen porque, sorpresa, gran parte del esqueleto era una réplica hecha con moldes de Stan. Fue un tropiezo monumental de relaciones públicas. Y luego está el caso policial. Diciembre de 2024. Venden 2 esqueletos de Allosaurus y un Stegosaurus por 15,7 millones. Y en 2025, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido los incauta en Singapur. Sí, por una investigación internacional de blanqueo de capitales. A ver, es que piénsalo. Comprar un dinosaurio para el salón de casa es como comprar una pirámide entera. Privatizas la historia natural. Y eso genera un debate ético profundísimo. Porque hay que reflexionar sobre lo que sucede cuando los caprichos de los multimillonarios compitan con museos públicos. Claro, un museo no puede pagar. Un museo de ciencias naturales no puede gastarse 31 millones en un fósil y al final esos especímenes desaparecen en colecciones privadas, alterando completamente la investigación científica. Y esto del blanqueo de dinero con los dinosaurios nos sirve de puente perfecto para adentrarnos en, bueno, el lado más oscuro de Christie's. La legalidad y la ética de dónde provienen los objetos que venden. Las sombras del imperio, por así decirlo. Porque a nivel corporativo, el gran escándalo estalló en el año 2000. Hubo un acuerdo secreto de fijación de precios con Sotheby's. Sí, pactaban las comisiones a espaldas de los clientes. Y todo salió a la luz por la confesión de un empleado de Christie's al FBI, lo que resultó en un pago civil conjunto de más de 500 millones de dólares. 512 millones, para ser exactos. Fue un golpe brutal a su reputación. Pero es que, si miramos los informes recientes, las críticas por falta de transparencia continúan hoy en día, especialmente con el arte saqueado y el problema del origen. El tema de la procedencia. Y siendo estrictamente imparciales con los datos, hay ejemplos muy concretos.
En 2023 se canceló la segunda venta de la colección de joyas de Heidi Horten por las presiones sobre los vínculos de su fortuna con la época nazi. Sí, generó muchísimo rechazo institucional. Y también están las esculturas del zodiaco saqueadas del antiguo Palacio de Verano de Pekín, o los litigios por arte expoliado por la Gestapo, Como los casos de las familias Graf y Rosenthal. o la restitución a los herederos de Proust en 2023. Y ni hablemos de los objetos de origen colonial. El busto de Tutankamón, las placas de Benín o las antigüedades compradas por Hobby Lobby y Michael Steinhardt. Es una lista larguísima, la verdad. A ver, yo presiono un poco con esto porque no estamos hablando de cosas del pasado lejano. Son juicios e incautaciones que ocurren hoy en día. Una casa con tantos recursos y abogados no debería saber mejor qué exactamente lo que está vendiendo. Pues mira, lo fascinante de esto es que la procedencia es históricamente el talón de Aquiles del mercado del arte. Por la dificultad de rastrearlo, claro. La historia humana está llena de guerras, de fronteras que cambian, de colonialismo. Rastrear un objeto prístino e inmaculado desde hace 300 años hasta hoy, a menudo, es legalmente imposible. Porque los recibos no existen, supongo. Exacto. Lo que ha obligado a la empresa a establecer normas como exigir documentación anterior al año 2000 para ciertas antigüedades. Pero el filtro perfecto no existe. Y ante esta crisis de confianza, ¿cómo intentan garantizar la autenticidad hoy en día? Porque los documentos muestran que Christie's está buscando soluciones modernas para problemas antiquísimos. Sí, y la respuesta la han encontrado en la tecnología blockchain. El blockchain al rescate. Tal cual. En 2018 empezaron a introducir pasaportes digitales basados en blockchain para garantizar un registro de propiedad inalterable. Y luego vimos los hitos de octubre de 2024, como la subasta de arte digital del ex embajador Trevor Treina. Y la primera venta en vivo de una obra inscrita directamente en el protocolo Ordinals de Bitcoin. La obra Ascent. Que básicamente significa que la obra vive dentro de la red Bitcoin y es tecnológicamente indestructible. Inalterable, sí. Ese es el gran atractivo. Pero claro, hay un contraste brutal con la vulnerabilidad física. Porque, a ver, Christie's intentó proteger el arte físico en sus instalaciones de alta tecnología en Red Hook, en Brooklyn. Las instalaciones de CFIS. Inauguradas en 2010 con una inversión de $30 millones. Era como un búnker, pero la naturaleza venció a la tecnología. En 2012, el huracán Sandy inundó las instalaciones. Fue un desastre absoluto. Provocó demandas millonarias por negligencia por parte de aseguradoras. Hablamos de los casos Piatigorsky y Neyman. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? ¿En qué sentido? Pues en la paradoja de usar una tecnología indestructible como la cadena de bloques para registrar objetos físicos que pueden ser destruidos en cuestión de horas por una simple tormenta. Ilustra perfectamente la dualidad del mercado del arte moderno. O sea, la obsesión humana por poseer algo único choca constantemente con la fragilidad del mundo físico y la implacabilidad de la naturaleza. Es poético y trágico a la vez. Bueno, para resumir un poco esta inmersión que hemos hecho hoy, hemos visto cómo una casa que empezó vendiendo en 1766 se ha mantenido en la cima combinando innovación, Con rostrums de Johnny Ive, ventas de NFTs, pasaportes blockchain. exacto, combinando eso con la comercialización despiadada de la historia, desde arte renacentista hasta dinosaurios manchados por escándalos legales y de blanqueo. Es un ecosistema complejísimo. Y para quienes nos escuchan, recuerden que detrás de cada titular sobre un cuadro vendido por cientos de millones hay una intrincada red de leyes internacionales, egos multimillonarios y lecciones de historia. Muchísima historia, sí. Y para despedirnos, quiero dejar una reflexión totalmente nueva para que cualquiera que analice esto la explore por su cuenta. A ver. A medida que la tecnología blockchain hace que la procedencia y la propiedad digital sean 100% verificables, mientras el arte físico envejece, es robado o se destruye en inundaciones como la de Sandy, llegará un día en que el pasaporte digital de una obra de arte sea considerado más valioso o importante que el propio objeto físico colgando en la pared. Una pregunta excelente para el futuro del mercado. Ahí lo dejamos.
Si alguien levanta la vista hacia el cielo nocturno en el hemisferio norte esta misma noche, lo más probable es que sus ojos busquen instintivamente un viejo conocido. Sí, ese patrón inconfundible. Exacto. El famoso patrón de 7 estrellas que casi todo el mundo reconoce, el Carro o el Cazo, en la constelación de la Osa Mayor. Que parece súper pacífico, ¿verdad? Totalmente. Parece algo fijo, eterno, como, una simple imagen bidimensional pegada en la bóveda celeste. Pero, y aquí viene lo fuerte, esa tranquilidad es en realidad una de las mayores mentiras de la astronomía. Desde luego que lo es. Porque ese dibujo estático esconde estrellas magnéticas con comportamientos extrañísimos, planetas atrapados en espirales de muerte, galaxias destrozándose mutuamente y hasta una historia de fantasmas que lleva contándose desde la Edad de Hielo. Es el ejemplo perfecto de cómo el cerebro humano necesita ver orden donde en realidad solo hay un caos insondable. Lo que percibimos a simple vista, desde el balcón de casa o en medio del campo, no es un lienzo inmutable, para nada. Ya. Es un abismo tridimensional lleno de una violencia cósmica extrema, que, paradójicamente, también funciona como el archivo antropológico más antiguo de nuestra especie. Vale, vamos a desgranar esto porque hay muchísima tela que cortar. Hoy empezamos una inmersión a fondo en las profundidades de la Osa Mayor, basándonos en un artículo exhaustivo que recopila todo sobre esta constelación. Y nuestra misión aquí es doble. A ver, Primero, queremos entender cómo esta agrupación aparentemente aleatoria ha servido como brújula inquebrantable y como espejo cultural para la humanidad durante milenios. Y segundo, vamos a atravesar esa imagen familiar para descubrir los mecanismos físicos y los monstruos invisibles que operan justo detrás de esas luces. me parece un planazo, la verdad. Y creo que antes de viajar al origen de los tiempos o a los confines del universo, deberíamos empezar por lo físico, por la anatomía de lo que vemos hoy. Yo siempre he leído que la Osa Mayor es un gigante astronómico, pero ¿cómo de grande es realmente? Pues a nivel oficial es colosal. O sea, es la tercera constelación más grande de las 88 que reconoce la astronomía moderna. Madre mía, la tercera. Sí, sí. Cubre unos 1.280 grados cuadrados del cielo, y para quienes habitan en latitudes medias del norte, es circumpolar. Exactamente. Está tan cerca del polo norte celeste que nunca llega a ocultarse por debajo del horizonte. Siempre está ahí, acompañándonos. Pero, bueno, hay que hacer una distinción crucial aquí, y es que cuando la inmensa mayoría de la gente habla de la Osa Mayor, en realidad se está refiriendo a su asterismo principal. Claro, un asterismo es el dibujo de, digamos, conectar los puntos que hacemos nosotros. Eso es. Esas 7 estrellas que forman la figura del Carro o del Cazo, independientemente de las fronteras oficiales que los astrónomos dibujan alrededor con sus coordenadas. Totalmente. O sea, la constelación es la frontera administrativa en el espacio, pero el asterismo es la herramienta geométrica. Y esas 7 estrellas no solo son brillantes, sino que su disposición ha sido, literalmente, la salvación de la humanidad. Fíjate, yo como curiosidad siempre he pensado en las 2 estrellas del extremo del Cazo, hablo de Dubhe y Merak, como la aguja fosforescente de una brújula cósmica. ¡Qué buena analogía! Es que es fascinante cómo algo tan simple ha evitado que incontables navegantes se pierdan en el mar durante siglos. Simplemente trazas una línea imaginaria desde Merak, pasas por Dubhe, la alargas unas 5 veces esa distancia visual y ¡pam!, aterrizas directamente en la estrella polar. Que es la que marca el norte geográfico. Es un mecanismo de navegación brillante por su pura elegancia. Pero lo irónico aquí es que las estrellas que usamos como anclas de fijeza para no perdernos, tienen historias increíblemente dinámicas. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, si seguimos por el dibujo del Carro hasta llegar al Mango, nos topamos con Alioth. Es la estrella más brillante de toda la constelación. Y Alioth rompe por completo cualquier ilusión de que las estrellas son simples bombillas uniformes flotando en el vacío. Espera, ¿qué tiene de rara Alioth? Porque a simple vista parece una estrella brillante y ya está. Lo fascinante aquí es que Alioth pertenece a una categoría que los astrónomos llaman estrellas peculiares magnéticas. Vale. En una estrella normal, la presión de la radiación empuja los elementos químicos hacia el exterior, mientras que la gravedad tira de ellos hacia el interior, creando una mezcla más o menos uniforme, ¿sabes? Como una sopa bien removida. Exacto, una sopa homogénea. Pero Alioth
tiene un campo magnético colosal que interrumpe este equilibrio. Este campo actúa como una trampa, o, si quieres verlo así, como un colador a escala planetaria. Agrupa ciertos elementos pesados en zonas específicas de su superficie y vacía otras. O sea que no es una esfera de gas homogénea para nada. Tiene como manchas químicas, por así decirlo. Así es. Y claro, como la estrella está rotando sobre su propio eje, la firma química de la luz que nos llega a la Tierra cambia continuamente. Vemos aparecer una abundancia de un elemento y, a medida que la estrella gira, esa mancha se oculta y aparece otra con una composición diferente. Es decir, que la estrella que nos ha guiado en la oscuridad es básicamente una bola de discoteca química y magnética girando a toda velocidad. Sí, sí, es una pasada. Yo me quedo loca, de verdad. Eso es alucinante. Pero bueno, mi rincón favorito del carro está justo al lado de Alioth. Hablo de la estrella Mizar y su compañera Alcor. Los antiguos árabes las llamaban el caballo y el jinete. Ah, sí, el famoso test de agudeza visual. Exacto. Funcionaban como el examen de la vista original del mundo antiguo. Si eras capaz de distinguir al pequeño jinete, o sea, a Alcor, pegado al caballo, que era Mizar, tenías la agudeza visual necesaria para ser arquero. Es un ejemplo histórico maravilloso de lo que llamamos un sistema binario visual. Y además plantea un problema inherente a mirar el cielo estrellado, que es la pérdida de profundidad. Claro, el espacio aplasta la perspectiva. Eso es. Dos estrellas pueden parecer rozarse desde nuestro punto de vista y en realidad estar separadas por cientos de años luz en profundidad. Ya, pero en el caso del carro hay una trampa, ¿no? Porque leyendo las fuentes para esta inmersión a fondo, vi algo llamado el grupo de movimiento de la Osa Mayor. Y parece que esto destroza la idea de que el cielo es solo un telón de fondo estático con estrellas aleatorias. Sin duda. Y este es un punto de inflexión brutal. Resulta que 5 de las 7 estrellas principales del carro no solo están en la misma línea de visión por casualidad, comparten un origen y un destino. Ah, ¿sí? Nacieron juntas. Provienen de la misma inmensa nube molecular de gas y polvo hace cientos de millones de años. Vamos, que son hermanas estelares. Y se mueven juntas, o sea, como un banco de peces en medio de la Vía Láctea. Esa es una forma excelente de visualizarlo. Se están desplazando en formación, una formación suelta, a través de la galaxia, todas apuntando hacia un punto común en la constelación de Sagitario. ¡Qué barbaridad! Las únicas excepciones son Dube, en el extremo del caso, y Alcaid, en la punta del mango. Esas dos son intrusas que se mueven en direcciones diferentes. Vale, y aquí es donde se pone realmente interesante. Si sabemos que estas estrellas son en realidad esferas gigantes de gas y magnetismo tridimensional que se mueven y que la forma del carro es, bueno, una coincidencia temporal, ¿por qué el cerebro humano se empeñó en darles forma? Es la tendencia humana a buscar patrones. Ya, pero es que lo que es más intrigante es esto. Si el patrón parece claramente un carro, una sartén, un cazo, ¿por qué tantas culturas antiguas, totalmente desconectadas entre continentes y océanos, miraron al cielo y acordaron que ese conjunto de luces formaba un oso? Esa es la gran pregunta. Es que un oso ni siquiera tiene una cola tan larga como el mango del cazo. Es una de las grandes paradojas de la antropología, sin duda. Y para responderla no podemos mirar por un telescopio, sino que debemos analizar cómo viaja la información humana a lo largo de los milenios. Si conectamos esto con el panorama general, el cielo estrellado es en el fondo el registro arqueológico inmaterial más perdurable que tenemos. ¡Qué poético suena eso! Pero es que es literal. Un investigador llamado Julian Day decidió abordar este misterio de la osa utilizando reconstrucción filogenética. Espera, ¿filogenética suena a biología? Exacto. Es el mismo método estadístico que usan los epidemiólogos para rastrear cómo muta un virus, o los biólogos evolutivos para trazar el ADN. Pero él lo aplicó a los mitos. ¡Ostras! Aplicó métodos de rastreo de ADN a un cuento popular. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Pues tomó las diferentes versiones del mito de estas estrellas en decenas de culturas alrededor del mundo y empezó a buscar mutaciones en la historia. Ya veo. Al retroceder en el tiempo rastreando qué elementos del cuento se añadían o desaparecían según la cultura, logró converger en una historia original.
una especie de paciente cero mitológico que se originó en el Paleolítico, hace más de 13.000 años. 13.000 años. O sea, estamos hablando de que la historia nació mucho antes de que la humanidad siquiera cruzara el puente de hielo del estrecho de Bering hacia América. Efectivamente. ¿Y de qué trataba ese mito original, el paciente cero? Se conoce como el mito de la caza cósmica. Relataba cómo un humano perseguía incansablemente a un gran herbívoro con cuernos en la tierra, y la cacería se vuelve tan extrema que abandona el suelo y asciende al firmamento. Es una cápsula del tiempo increíble. Pensar que cada vez que alguien miraba arriba desde su hoguera en la edad de hielo, contaba exactamente la misma historia. Así es. Pero claro, a medida que la humanidad se dispersaba, los ecosistemas cambiaban. Supongo que el herbívoro original perdió sentido en ciertas regiones y, de alguna manera, en Eurasia y Norteamérica, mutó hasta convertirse en un oso. Claro, adaptaban el mito a la fauna que conocían. De hecho, en la mitología grecorromana tenemos la famosísima historia de Calisto, ya sabes, transformada en osa por los celos de Hera y luego lanzada al cielo por Zeus junto a su hijo para evitar que éste la cazara por accidente. Es un drama poderoso, desde luego, pero, como bien ha señalado antes, no resuelve el problema visual de la cola. Claro, los osos reales tienen colas rechonchas casi invisibles. Exacto. Y los mapas estelares europeos del Renacimiento dibujaban a la osa mayor utilizando el caso como el cuerpo y estirando absurdamente el mango para crear una cola larguísima. Quedaba rarísimo. Totalmente. Y leyendo sobre esto, descubrí que hubo un ilustrador, H.A. Rey, autor de libros infantiles en el siglo XX, que se hartó de ese dibujo ridículo. Sí, propuso algo muy ingenioso. Brillante, diría yo. En lugar de dibujar una cola imposible, sugirió usar el asterismo del carro no como el cuerpo, sino como el largo cuello y la cabeza de un oso polar, donde la estrella de la punta del mango es la nariz. Visualmente encaja a la perfección. Es una solución muy elegante. Pero lo que me fascina aún más es cómo otras culturas, en lugar de intentar arreglar al oso, simplemente lo ignoraron por completo y vieron reflejada su propia realidad en el cielo. Ese es el poder del cielo como espejo cultural. Por ejemplo, los antiguos árabes preislámicos vieron en esas estrellas una escena de luto muy alejada de cacerías. Una escena de luto. Sí, las 4 estrellas del cazo formaban el ataúd de un líder asesinado llamado Naash, y las 3 estrellas del mango eran sus hijas, caminando detrás del féretro clamando venganza. Madre mía, qué oscuro. Bastante. Y si nos vamos a la tradición hindú, en textos tan antiguos como el Rig Veda, no hay animales, ni hay muerte. Las 7 estrellas representan a los Saptarsi, los 7 sabios. Es una proyección pura de la búsqueda de la sabiduría cósmica. Es poesía pura, la verdad. Pero debo admitir que mi versión favorita proviene de Norteamérica, de la mitología iroquesa. Ellos también decidieron que era un oso, pero resolvieron el problema astronómico de la cola de una manera espectacularmente ingeniosa. Ah, sí, la historia de los 3 cazadores. Esa misma. Dijeron que el cazo es el oso, pero las estrellas del mango no son su anatomía. Son 3 cazadores que lo persiguen. Y aquí es donde el mito demuestra un nivel de observación astronómica deslumbrante por parte de esta cultura. Exacto, porque especifican el rol de cada estrella. Dicen que la primera estrella del mango lleva un arco, la tercera lleva la leña, pero la estrella del medio, que es Mizar, la que mencionamos antes que venía con una pequeña compañera Alcor, es el segundo cazador. ¿Y te acuerdas de qué es esa pequeña estrella compañera según el mito? Sí, una olla. Una olla para cocinar la carne del oso. Es que incorporaron un sistema binario visual, real, en el inventario de herramientas de su cuento popular. Es alucinante. Es una obra maestra de la integración narrativa, sin duda. En el norte de Europa, por ejemplo, la cultura Sami tiene un enfoque distinto, pero igual de práctico. Ven en la constelación el arco de Fafna, ¿Y quién es Fafna? un cazador. Según su mito, el cazador tiene el arco siempre tenso, apuntando, pero jamás dispara. Duda porque sabe que si su flecha impacta en la estrella polar, destruirá el eje que sostiene la bóveda celeste y el mundo entero se vendrá abajo. ¿Ostras? Es increíble cómo, capa tras capa, la humanidad ha llenado el cielo de fábulas para intentar sentirse, no sé, menos pequeña o más conectada. Totalmente. Pero me pregunto, ¿qué pasa cuando apartamos la vista de esos mitos? O sea, ¿qué ocurre cuando dejamos de mirar las luces brillantes que forman el carro y apuntamos nuestros telescopios de espacio profundo a la oscuridad absoluta que hay entre esas estrellas? Pues ahí es donde el relato humano se detiene en seco.
Y la física implacable del universo toma el control absoluto. Al mirar más allá del esqueleto de la constelación, la Osa Mayor se revela como el hogar de monstruos invisibles que, bueno, desafían toda nuestra comprensión sobre cómo funciona el cosmos. Por ejemplo, los sistemas planetarios. Dentro de las fronteras oficiales de la constelación existe un exoplaneta llamado HD 80606b. Sé que los planetas extrasolares son comunes hoy en día, hemos descubierto miles, pero he leído que las condiciones en este mundo en particular son absolutamente aterradoras. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestros propios sesgos como observadores. Asumimos que los planetas tienen órbitas casi circulares y climas más o menos estables, porque claro, eso es lo que vemos en nuestro sistema solar. Es lo que conocemos, sí. Pero el sistema de HD 8060b es binario. Hay dos estrellas girando una alrededor de la otra. Y la influencia gravitatoria de esa segunda estrella ejerce lo que se conoce en astrofísica como el mecanismo de Kodai sobre el planeta. Mecanismo de Kodai. Suena a película de ciencia ficción. ¿Cómo funciona exactamente eso? De manera muy simplificada, imagínate un tira y afloja gravitacional continuo. A lo largo de millones de años, la gravedad de la estrella compañera intercambia la inclinación de la órbita del planeta por excentricidad. O sea que lo deforma. Exacto. Esto significa que la órbita de HD 8066b ha dejado de ser circular y se ha estirado hasta convertirse en un óvalo brutalmente afilado. Es casi como la trayectoria de un cometa kamikaze. Madre mía. A ver, para que quienes nos escuchan puedan visualizar esa locura climática. Imaginemos que estamos en la superficie de ese exoplaneta. Durante gran parte del año de ese mundo estaríamos a una distancia similar a la que separa la Tierra del Sol. ¿Correcto? Haría un frío extremo, supongo, pero el Sol en el cielo se vería como un disco de tamaño normal. Y de repente, a medida que la órbita se precipita por esa forma ovalada, en cuestión de días ese Sol crece monstruosamente hasta llenar todo el cielo. Así es. El planeta se sumerge a solo 6 radios estelares de la superficie ardiente de la estrella. Vamos, la atmósfera entera debe hervir en cuestión de horas. Es que el calentamiento es tan súbito y tan sumamente violento que genera tormentas supersónicas masivas. Tormentas que barren todo el planeta en un abrir y cerrar de ojos antes de ser arrojado de vuelta a las profundidades heladas del espacio para empezar el ciclo de nuevo. Qué horror de sitio, de verdad. Es un teatro de violencia climática extrema que ocurre en bucle constante. Nos recuerda lo frágil y excepcionalmente afortunada que es la estabilidad térmica que tenemos aquí en la Tierra. Totalmente. Y si los exoplanetas nos parecen violentos, si subimos la escala al nivel galáctico dentro de esta misma constelación, bueno, el nivel de destrucción es inconcebible. Oh, ya sé por dónde vas. Claro, justo por encima de donde estaría la cabeza de la Osa en el mapa, se encuentran dos galaxias muy famosas, M81 y M82. Yo he visto fotos de ellas y el contraste es brutal. M81 es una galaxia espiral, preciosa, ordenadita. Pero M82 es que parece que ha explotado desde dentro. Se la conoce como la galaxia del cigarro, ¿sí? Es como si dos bailarines de salón cósmicos se hubieran acercado demasiado haciendo una pirueta y uno le hubiera arrancado la ropa al otro de un tirón con la propia gravedad. ¿Qué demonios está pasando ahí? Es una imagen muy evocadora la de los bailarines, pero la física subyacente es un proceso mecánico de fricción y gravedad a una escala colosal. M81, que es mucho más masiva, está ejerciendo inmensas fuerzas de marea sobre M82. Funciona casi como una centrifugadora gravitacional. Claro, tira de ella. Al tirar de ella, M81 no solo arranca material de los bordes, sino que comprime violentamente las gigantescas nubes de gas frío que hay en el interior de M82. ¿Y qué ocurre cuando comprimes gas a esa escala galáctica? Pues que se enciende. La fricción y la inmensa presión desencadenan un brote de formación estelar frenético. M82 está creando nuevas estrellas masivas a una velocidad 100 veces superior a la de nuestra propia Vía Láctea. 100 veces. Es una fábrica descontrolada. Y tiene un precio. Como estas estrellas son tan gigantes, viven rápido y mueren jóvenes, detonando como supernovas casi simultáneamente. Esas explosiones en cadena crean supervientos galácticos que expulsan material a millones de kilómetros por hora hacia el espacio vacío. Es un motor de creación y destrucción absoluta, impulsado por la pura gravedad. ¡Qué barbaridad! Y hablando de creación de estrellas, el artículo que usamos para este análisis menciona un caso extremo que a mí me dejó perpleja. Una galaxia enana llamada I Zwicky 18. Ah, sí, el bebé cósmico.
A ver si lo he entendido bien, porque me costaba creerlo. Es cierto que, a pesar de estar rodeada de galaxias viejas y maduras, las estrellas de esta galaxia tienen solo unos 4 millones de años. Has leído perfectamente. Mientras que nuestra Vía Láctea tiene más de 13.000 millones de años de antigüedad, gran parte del gas en IZWiki 18 no empezó a colapsar para formar estrellas hace unos 4 millones de años. Es que eso significa que, en escalas de tiempo cósmico, esta galaxia acaba de encender la luz. O sea, mientras nuestros antepasados homínidos ya caminaban por la Tierra y se erguían, a millones de años luz de distancia, una galaxia entera estaba apenas naciendo. Tal cual. Es como encontrar a un bebé recién nacido en medio de una residencia de ancianos. ¿Cómo es posible que una galaxia tarde tantísimo en arrancar? Esa es precisamente la pregunta que mantiene a los astrofísicos despiertos por la noche. Durante mucho tiempo se creyó que las galaxias con ese nivel de inmadurez química solo existían en los primeros compases del universo, poco después del Big Bang. Claro, cuando todo era nuevo. Exacto. Pero el hecho de que una nube de gas primigenio haya podido permanecer inerte, flotando tranquilamente durante miles de millones de años, antes de colapsar repentinamente hoy en día, nos demuestra que el universo tiene mecanismos de hibernación que sencillamente aún no comprendemos del todo. Qué cura de humildad para la ciencia, ¿eh? Desde luego. Y de hecho, hablando del inicio del universo y de curas de humildad, la Osa Mayor también es el hogar de uno de los experimentos visuales más arriesgados y reveladores de la historia moderna de la astronomía. Te refieres al campo profundo del Hubble, ¿no? Ese es un hito absoluto. Ese mismo. Es que los astrónomos apuntaron el telescopio espacial hacia un parche de cielo cerca de la estrella delta de la Osa Mayor. Un parche que desde la Tierra parecía completamente negro y vacío. No había nada a simple vista. Era la nada absoluta. Lo dejaron con el obturador abierto captando fotones durante días. Y cuando revelaron la imagen, ese parche supuestamente vacío contenía unas 3.000 galaxias. Algunas de ellas emitieron su luz hace miles de millones de años. Es la constatación visual de que la oscuridad en el cielo nocturno es solo una limitación de nuestros propios ojos. Cada milímetro de firmamento es en realidad un túnel infinito hacia el origen del tiempo. Es sobrecogedor. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos estado hablando? Hemos hecho un viaje alucinante desde nuestro balcón hasta el origen del universo. Ha sido un viaje intenso. Me parece que, resumiendo los datos de nuestra inmersión, la Osa Mayor opera en 3 niveles fundamentales para la experiencia humana. En el primer nivel, el mecánico, esas luces parpadeantes fueron la brújula física que nos impidió morir perdidos en el mar o en el desierto. Herramienta de supervivencia pura. Exacto. En el segundo nivel es la cápsula del tiempo definitiva. Un proyector antropológico que preserva en el cielo las historias de cazadores paleolíticos y sabios de la antigüedad. Y en el tercer nivel, es una ventana transparente hacia la más cruda realidad del universo físico. Un marco desde el que observamos órbitas planetarias suicidas, galaxias destrozadas por la gravedad, estrellas que nacen con miles de millones de años de retraso y los ecos luminosos del inicio del cosmos. Ojalá quienes nos escuchan se queden con este pensamiento. La próxima vez que alguien salga al aire libre, respire el aire frío de la noche y mire hacia el norte buscando la familiar forma del carro, debe recordar esto. No está simplemente mirando un grupo de estrellas al azar. Para nada. Está participando activamente en un hilo invisible que conecta a toda la especie humana. El cerebro que procesa esa luz está haciendo exactamente el mismo esfuerzo por comprender la inmensidad que hicieron los cazadores de la Edad de Hielo, los navegantes polinesios y los astrofísicos que manejan los telescopios espaciales de hoy. Todos somos la misma criatura, mirando al mismo punto negro, intentando ubicarnos. Es una forma preciosa de verlo. Y si me permites, para añadir una última pieza a ese rompecabezas sobre nuestro lugar en el cosmos, Por supuesto, cuéntanos. sabemos con total certeza científica que este mapa estelar que nos resulta tan familiar tiene fecha de caducidad. Por lo del movimiento que comentábamos al principio. Exacto. Como mencionamos, el grupo de movimiento de la Osa Mayor avanza inexorablemente a través de la galaxia. Las fuerzas gravitatorias de la Vía Láctea seguirán su curso, y el esqueleto de luz, ese carro perfecto, se deformará. Nos deja con una reflexión fascinante, creo yo. A ver, Cuando pasen 100.000 años y las estrellas se hayan dispersado hasta que la figura del carro sea absolutamente irreconocible en nuestro cielo,
¿Qué verán quienes nos sucedan? Ostras, es verdad. ¿Qué nuevos mitos, qué nuevos monstruos celestes y qué nuevas herramientas de navegación inventarán las civilizaciones del futuro cuando la constelación más famosa de la historia humana simplemente haya dejado de existir?